ahora le cuento que el exministro de Gobernación, Francisco Jiménez, salió del país vía terrestre por la frontera de El Salvador. Hace 3 días, en una entrevista exclusiva a Grupo Prensa Libre, confirmaba que esclarecería los señalamientos en su contra por la fuga de los reos de Fraijanes 2. Juan Pablo Garrido nos cuenta lo que se sabe hasta el momento. Juan Pablo, buenas tardes, amplíanos la información. Buenas tardes, información que podemos actualizar este mediodía de jueves y es en relación a la salida del país del exministro de Gobernación Francisco Jiménez, quien hasta hace algunas horas se desempeñaba como el titular de la cartera del Interior. Podemos confirmar que su salida del país se da por medio de la frontera que se comparte con El Salvador vía terrestre y se presume que su destino final sería el país de Panamá. También es importante señalar que el pasado 20 de octubre el exministro de Gobernación Francisco Jiménez concedió una entrevista exclusiva a Prensa Libre en la cual confirmaba que se estaría quedando en el país luego de entregar el cargo para poder enfrentar a la justicia. Sin embargo, hacía mención que desconocía la investigación que podía tener el Ministerio Público en torno a la fuga de 20 reos del barrio 18 que escaparon de la cárcel de Fraijanes 2 y la cual se confirmaba el 12 de octubre. Esa entrevista, como menciono, se realizó el pasado 20 de octubre, hace 3 días, donde el funcionario era claro en decir que se quedaría en el país para poder esclarecer su situación jurídica. En ese contexto es importante mencionar que el Ministerio Público confirmaba hoy aproximadamente a las 9 de la mañana que el exfuncionario de Gobernación no tenía una orden de captura vigente por la fuga de estos 20 reos de la cárcel Fraijanes 2. En ese contexto también podemos indicar que una investigación que realiza la Fiscalía de Delitos Administrativos del Ministerio Público y la Fiscalía contra el Delito de Extorsión ha señalado a varios exfuncionarios de la cartera del Interior de poder haber estado involucrados en la fuga de estos 20 reos, entre ellos la ex viceministra de Antinarcóticos, Claudia Palencia. Hoy podemos ya confirmar la salida del exministro Francisco Jiménez y se tiene previsto que en las próximas horas se pueda conocer ya la juramentación del nuevo ministro de Gobernación, el cual fue anunciado por el presidente Bernardo Arévalo la semana pasada. En cámara, Moisés Sheikh, yo retorno a los estudios centrales. Buenas tardes. Y en relación a este tema, durante un acto público organizado por la Comisión Presidencial contra la Discriminación y el Racismo, se intentó obtener declaraciones del presidente Bernardo Arévalo respecto a la salida del país del exministro de Gobernación Francisco Jiménez. Sin embargo, el mandatario evitó pronunciarse sobre el tema. Paula Carranza nos da más detalles. Paula, ¿cómo estás? Adelante. Muy buenas tardes, sí, nos encontramos en el Palacio Nacional de la Cultura luego de que nos confirmaran la salida de Francisco Jiménez del país. Decidimos venir a buscar declaraciones al respecto, ya que el presidente Bernardo Arévalo se iba a presentar en una actividad cultural y vinimos a hacerle las consultas sobre esta información, pero durante la actividad se detuvo para el ingreso del presidente, dio su discurso y se retiró sin dar ninguna declaración, y cuando buscamos hacerle los cuestionamientos se fue directo a su despacho. Seguimos esperando que nos podamos comunicar con él para poder hacerle las consultas o al secretario de Comunicaciones. Por el momento no tenemos nada al respecto al tema, pero seguiremos notificándoles en nuestras siguientes emisiones la información necesaria. Con imágenes de María René Barrientos, reportó para Noticiero Guatevisión, Paula Carranza. Muchas gracias por tu reporte desde el Palacio Nacional de la Cultura. Por supuesto que estaremos al pendientes de lo que tenga que decir el presidente Bernardo Arévalo acerca de la salida del exministro de Gobernación. Y mira, la Corte Suprema de Justicia otorgó una excedencia de 6 meses al juez Marco Antonio Villeda para que pueda asumir el cargo de ministro de Gobernación. Pero es Oscar Vázquez quien nos cuenta más al respecto. Oscar, buenas tardes, te escuchamos. Compañeros, buenas tardes, muchas gracias por el cambio. Quiero contarles de que ayer se conoció que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia dieron la excedencia a Marco Antonio Villeda. Importante mencionar que fueron 10 votos a favor y 3 en contra, de los cuales le otorgaban la licencia al juez Villeda. Esto para acceder a un permiso especial de 6 meses en su función como actual juez del Tribunal Octavo de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente. La votación, como les hago mención, fue 10
10 a favor y 3 en contra. Los magistrados que votaron en contra fueron Claudia Paredes, René Girón y Gustavo Morales Duarte, quienes según fuentes del organismo judicial comentaron de que estas negaciones fueron planteadas por posibles conflictos de intereses dados a futuros cargos que asumiría Villeda. El permiso fue otorgado bajo el régimen de excedencia previsto en la ley de la carrera judicial que permite a este funcionario ausentarse temporalmente de sus funciones sin renunciar al cargo. La Secretaría de Comunicación Social del Gobierno de Guatemala informó que la toma de posesión de Villeda como ministro de Gobernación dependerá de las diferentes diligencias y de los trámites que éste tenga que realizar administrativamente dentro del organismo judicial. Asimismo, fuentes del organismo judicial han confirmado que el juez Villeda ha sido notificado y que esta decisión se tiene conocimiento, despidió a sus compañeros esta mañana. Sin embargo, aún no se tiene de conocimiento en qué momento este juez será ya juramentado como ministro de Gobernación. Pero esta es la información que yo tengo hasta el momento, con imágenes de Byron Baiza para Noticiero Guatevisión, reportó Oscar Vázquez.